¿Cómo están? El día de hoy quería compartirles una información referida a la nueva ley de arrendamiento para vivienda. Esta ley también está regulando el leasing y el contrato de opción de compra. Nosotros solo nos vamos a ocupar del contrato de arrendamiento para vivienda. Los saluda José Canales. Bien, el contrato de arrendamiento en general siempre ha estado regulado por el Código Civil, vigente desde 1984. No es sino recién en el presente año 2015 que se emite el Decreto Legislativo 1177, que establece el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. Y recientemente, en el mes de noviembre de este año, se ha reglamentado esta ley a través del Decreto Supremo 17-2015 Vivienda. La principal diferencia con respecto a la anterior regulación es que ahora el contrato de arrendamiento se ha vuelto formal. Requiere celebrarse mediante un formulario y registrarse en un registro administrativo especial, como lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es vivienda para la ley? Es la edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar compuesta por ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer sus necesidades de estar, dormir, comer, cocinar e higiene. Cuando en el arrendamiento se incluye el estacionamiento de vehículos o depósitos, se considerará también como parte de la vivienda. ¿Cómo es el contrato de arrendamiento para vivienda? El arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un inmueble de su propiedad para destinarlo única y exclusivamente a vivienda, por cierta renta convenida y por un plazo pactado. De no indicarse el plazo de duración del arrendamiento, se presume que este es de 1 año contado desde la legalización notarial del formulario respectivo. ¿Qué es el FUA? Es el formulario único de arrendamiento destinado a vivienda que contiene el contrato y para su validez se debe inscribir en el Registro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda, o también llamado RAP, a cargo del Fondo Mi Vivienda. Esta es una de las principales diferencias con respecto a la anterior regulación. Como habíamos dicho, el contrato de arrendamiento ahora se ha vuelto formal. Se celebra a través de este formulario único de arrendamiento. ¿Qué se registra en el RAP? En el RAP o registro administrativo se registran los formularios remitidos por los notarios y jueces de paz letrados, las resoluciones judiciales que dispongan desalojos y una información de puntualidad o morosidad en el pago de las rentas. Esto último es muy importante porque, como sabíamos antes, pues no había ninguna información de todos los incumplimientos que había de los contratos de arrendamiento. ¿Qué se necesita para la validez del formulario que contiene el contrato? Las partes deben acudir ante un notario o en su defecto ante un juez de paz letrado para que registre la información indicada en el formulario, certifique sus firmas y remita copia certificada del formulario al administrador del RAP para su inscripción. Antes los contratos de arrendamiento inclusive podían celebrarse de forma verbal y eran totalmente válidos. Ahora se requiere pues esta formalidad, que sean por escrito y a través de este formulario. También ha variado el tema procesal. Ahora se ha creado un proceso único de ejecución de desalojo, a diferencia que antes teníamos el proceso de desalojo. Las causales para este proceso único de ejecución de desalojo son 5. En primer lugar, cuando se vence el plazo del contrato. En segundo lugar, cuando hay mutuo acuerdo de las partes y deciden concluirlo antes que vence el plazo. Tercero, el no pago de la renta por 2 meses. Esta es una novedad porque antes el plazo era mayor. Cuarto, el no pago de mantenimiento y servicios. Esto también es novedoso, antes no estaba previsto en el Código Civil. Y por último, un fin distinto al de vivienda. El trámite del desalojo. Se presenta la demanda ante el juez de paz letrado o de paz. Se adjunta el formulario y el reporte del registro. El juez da 5 días para que el demandado se allane o conteste la demanda. Allanamiento significa que acepta el proceso de desalojo y en consecuencia se obliga a devolver el bien. Con o sin su contestación, el juez emite sentencia en 3 días. Acá es importante notar que se ha omitido la audiencia dentro de este nuevo proceso.
Si se declara fundada la demanda en los 3 días posteriores de la notificación, se ejecuta el desalojo con apoyo de la policía. El recurso de apelación se puede interponer en 3 días y se concede sin efecto suspensivo. Quiero comentarles que esta forma en que se concede el recurso de apelación sin efecto suspensivo implica que de todas maneras se va a llevar a cabo el desalojo. Es decir, la apelación no paraliza la ejecución de la sentencia por el desalojo. El juez superior admite el recurso en 3 días y lo resuelve también en 3 días. Los arrendatarios o ocupantes que se apropien de los bienes integrantes de los inmuebles, como son acabados, aparatos, muebles empotrados, llaves de agua, luz, entre otros, son denunciados y sancionados penalmente. Como veíamos en la práctica, pues se daba con mucha frecuencia que en los procesos de desalojo, como se le notificaba la fecha a los demandados de cuándo se iba a llevar a cabo la diligencia, pues ocasionaba muchos daños en la propiedad. Por último, un tema también importante en los contratos de arrendamiento para vivienda es tener en cuenta los impuestos. Los impuestos son pagados a la SUNAT y es un impuesto denominado impuesto a la renta en forma mensual. Se deberá pagar el 5% del impuesto a la renta a la SUNAT. Por ejemplo, si la renta mensual es de 1.000 soles, el impuesto que deberá pagarse es de 50 nuevos soles. No olvidemos que los contratos de arrendamiento ahora requieren el formulario y los notarios y jueces de paz informarán de este trámite a la SUNAT. Entonces estará enterada que deberíamos pagar estos impuestos. Gracias.